Bueno, estamos live, entonces ya tú te conectas. Ahora sí. Ahora sí. Estamos en vivo, muy bien. Entonces te envié solicitud. Listo. Creo que tienes que confirmar tú. ¿Sí te da? Está Ah, listo. ya. Podemos quitarle el volumen. ¿Cuál quitamos? ¿El tuyo o el mío? Este. Mira cómo suena. Ah, ¿O quitamos el tuyo? ¿O ya? ¿Cómo? ¿Tú vas a quitar el volumen? Ya, yo ya lo quité. Está sonando allá. Ah, bueno, listo. Vemos entonces. Ya lo tengo sin volumen. Yo te voy diciendo dónde te vas a hacer. Acá. Sí. Listo. Bueno, entonces pon el tuyo así hacia abajo para que se vea negro. Y de ahí, pero voltear la pantalla. Espérame. ¿Así? Listo, sí, así está bien. Y lo que vamos a hacer es que vamos a explicar de este paso a paso. A ver cómo nos da. Lo tenemos así para que no se vea la misma cosa dos veces y para ir leyendo los comentarios. Hola, estamos acá preparándonos para el live. Listo. Va a ser un live que han pedido mucho. Ah, pues sí, escúchame, se escucha como el eco. Sí. Porque hay dos micrófonos prendidos. Eso se puede poner en mute de pronto. Deben usar audífonos. Ah, gracias. No tengo. Tú. Menos. Ah, sí tengo. Ya que se con el micrófono de Este. ¿Están siempre preparados? Muy bien, Diego. A ver. Ahora sí. O lo ponemos a ver. A ver si. Entonces hablamos por allá. Sí, sí. Entonces ponle a esos. Gracias por esperar. Pero ¿sabes qué? Ah, no, mentiras. Pregunta a ver si nos escuchan bien. ¿Nos escuchan bien? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Espérame, yo le subo aquí volumen. Ahora sí. Bueno, Creo que estamos bien. parece que estamos bien. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este live. Otra vez. A ver, ahora sí. Ya, era porque le subí acá. Claro. Bueno, muchas gracias por estar acá. Bienvenidos. Como les decía, es un live que nos habían pedido mucho porque este libro ha sido la sensación, más que un libro. Les vamos a contar de qué se trata, qué es Hula Hula, y para eso estamos acá con Diego, el creador. Diego, bienvenido. Muchísimas gracias, Pau. Qué rico que estés acá y qué rico que podamos hablar de Hula Hula, de qué es, de qué consiste. Mi hija ya empezó y ustedes han visto fotos, videos de las actividades que Amelia y yo hemos estado haciendo. Además que es súper encarretador y a ellos, a los niños, les gusta mucho trabajar con Hula Hula. Pero primero cuéntanos brevemente cómo surgió Hula Hula. Bueno, creo que va a ser un poquito repetitivo porque ya lo he dicho en varias cosas, pero para la gente que no me conoce, mi nombre es Diego Giraldo. Soy un comunicador. Soy un apasionado del coaching, me gusta todo lo que es el coaching, y cuando me introduje al mundo del coaching y el desarrollo personal, pues me surgió la idea de crear Hula Hula porque pensé que si uno se introdució al coaching a una edad más temprana, creo que se puede aprovechar 10 veces más. Entonces, y pues pasé como por un proceso de coaching yo personalmente, y a medida que estaba aprendiendo todo este tipo de cosas, estaba pensando cómo lo podíamos mejorar y cómo lo podíamos aplicar para niños, para que fuera de una forma divertida. Entonces, empezamos por crear unos personajes, que ya tú los conoces, porque Paola nos ayudó con todo el desarrollo
de la parte profesional, de la parte de la teoría del apego, que enseguida le vamos a mostrar pues como en las primeras páginas, ella tiene una parte dedicada a eso. Entonces, creando los personajes para que cada niño se identificara y para ser muy incluyentes, porque mira que los niños todos son diferentes. Sí. Entonces son como diferentes continentes, diferentes culturas, para poder que todo el mundo se sienta pues como incluido en este tema. Es hermoso y cuando Diego y yo nos conocimos y me contó la idea de Hula Hula, inmediatamente me enamoré del proyecto, porque es un proyecto en el que creo, porque sé la transformación que puede lograr este kit en los niños, pero no solamente el kit, sino el acompañamiento. Por eso Diego hablaba de la teoría del apego, porque pues los que me conocen, que están acá, que siguen a Firmeza con Amor y me han escuchado, saben que soy promotora y soy divulgadora de la teoría del apego y Hula Hula no se queda atrás cuando hablamos que lo importante es vincularnos a través de este kit y de estas actividades tan lindas que ayudan a desarrollar habilidades de vida en los niños. Diego, ¿para qué da eso Hula Hula? Es una pregunta que me han hecho mucho. Y es en realidad la pregunta del millón, como siempre lo he dicho, porque lo primero que me escriben, el precio, obviamente, y lo segundo es la edad. Y en realidad no tengo una respuesta para eso. O sea, cuando yo estaba desarrollando el libro, lo que más me preguntaban era, tienes que enfocarte en una edad. Pero como no la supe responder en ese momento, también traté de dejarlo lo más abierto posible, porque es que creo que depende mucho del niño y de las familias. Sí. Entonces, obviamente, creo que se puede aprovechar un poco más con niños, pues por lo que he escuchado de las mamás que Sí. lo tienen, mi hijo está súper conectado, le va súper bien, atiende todo. Son edades más o menos de los 4 a 5, que los niños todavía están como juiciosos y saben atender direcciones y ya están empezando a leer. Entonces, si no saben leer, lo que recomendamos es que los papás estén en ese proceso. Sí. Y también algo que yo lo quería dejar como para niños más pequeños, es porque los niños a esa edad están en todo el pico de aprendizaje, más o menos de los 2 a los 3 años es cuando están aprendiendo todo, y ahí es donde es más importante que empiecen con con los rituales, con los hábitos. Tú lo sabes más que cualquiera, que en esa, ya un niño de pronto de 5, 6, 7 años ya está formado. Entonces de los 0 a los 7 años es cuando el niño está como codificando toda su personalidad, todo ese tipo de hábitos. Entonces, entre más, o sea, de que lo puedan aprovechar y puedan desarrollar todas las actividades, pues sería como de 4 o 5 en adelante, pero que le puedan sacar todo el provecho para poder hacer que sean niños súper enfocados con la mentalidad hula, o sea, de los valores y de todo esto, sería, o sea, podrían empezar un poco más jóvenes desde antes. Sí, y tienes razón, cuando yo empecé a hacer las actividades con Amelia, yo decía, esto hasta para adultos, es impresionante. Eso es lo que me ha dicho mucha Sí, gente. yo decía, yo quiero, y entonces yo también cogí un papelito y escribí algunas cosas, pues que no quiero hacer spoiler, pero por ejemplo el mantra diario. No, creo que vamos a poner spoiler porque en realidad pues estamos haciendo esto el día de hoy. Primero que todo quiero que me digan si todos nos escuchan bien, si hay mucho eco, también las preguntas que vayan teniendo nos las van haciendo por aquí, las vamos a ir leyendo y creo que vamos a explicar paso a paso como si yo te entregara aquí en este momento y fuéramos a empezar. Sí. Y creo que en este momento va a hablar más Paola, pues porque ella participó en el desarrollo del libro y ella lo está haciendo con su hija. Entonces, o sea, yo lo desarrollé, lo hice con varios expertos, porque un experto en cada tema, pero no lo hicimos tanto como con el proceso de un hijo, porque yo no tengo hijos. Entonces no lo he desarrollado con un pequeño todavía. Entonces, me baso más que todo en el desarrollo y en las preguntas que nos llegan del día a día. Y claro que yo le pregunto a la gente, Kio, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame el reto que más me he encontrado, que he encontrado que más han disfrutado hasta ahora, que más nos han comunicado, son las gafas. Sí. Y más que todo, no sé si de pronto es porque es de los primeros ejercicios y no han llegado de pronto hasta los otros, Sí. pero como es de dibujar y como es de ponerse Sí. y todo, es lo que más me llega hasta el momento de hoy. Y es muy bonito porque, es más, una influencer le dedicó como todo un post a eso, que ella decía, pues porque el post dice como que a veces perdemos la capacidad del asombro. Entonces es real, o sea, cuando somos niños, un niño ve, no sé, un carro o ve cualquier cosa y es asombrado y es preguntando por qué era todo. Cuando ya somos mayores pensamos que todo, o sea, todo es como por hecho. Sí. Entonces perdemos la capacidad de asombro y la invitación es a que seamos niños toda la vida y que no perdamos esa capacidad de asombro, que las cosas pequeñas
es lo que más Disfruté, ¿no? disfruté. Exacto. Es que ver el mundo con ojos de niño, además que las gafas son grandotas y se ven divinos con esas gafas, pero bueno, ya les vamos a decir qué son las gafas y vamos a empezar porque el tiempo pues pasa volando. Bueno, entonces Hula Hula es más que un libro, ¿cierto? Hula Hula es un kit. Yo cuando iba revisando Hula Hula con Diego, yo pensé que era un libro, pero cuando yo lo abrí, oh sorpresa, yo más o menos sabía algunas cosas que iba a tener, pero la verdad no me Es que fue imaginaba. teniendo modificaciones a medida que lo fuimos haciendo. Tuviste todo el libro y la parte pues, de toda la cajita Ajá. y esto fue surgiendo con la litografía, porque Ajá. dijimos, vamos a hacerlo, vamos a sacarla del estado, vamos a Sí. hacer algo bien bonito, Ujú. que tenga muchas experiencias para que la gente lo pueda disfrutar más. Es que es impresionante cuando tú lo abres y encuentras esa cantidad de cosas que hay, es un viaje. De verdad que cuando Diego creó la isla de la armonía, definitivamente es un paquete para irnos con una isla. O sea, sí lo vi, yo dije, no, es que tiene todo, todo lo que necesitamos. Bueno, entonces, ¿cuáles son los personajes? Vamos a empezar como desde el primer reto, la primera Perfecto. parte, los valores que trabaja. Algo con lo que quiero empezar o sea, digamos que te llegó el kit, porque lo que me ha pasado, que me han llegado videos de papás que entregan el kit y de pronto niños de 3 4 5 años, niños, por ejemplo mis sobrinas, Ajá. cogieron el libro y lo destrozaron en 5 segundos. Lo que me, yo no, Y quedó Dios mío, pues, o sea, cogieron esto y salieron y ¡ay! y se pusieron las manillas. Entonces, bueno, pues como somos niños sabemos que eso va a pasar y pues en realidad esta es la presentación, pero pues son poquitos los que lo van a mantener así, pero Sí. pues lo importante es que hagan cada una de las actividades, es lo más importante. Entonces, lo que recomendamos es de pronto que lo reciban y con amor, al niño pues vamos a hacer esto así, vamos a conversar, a conservarlo pues como en un buen estado, Sí. como un tesoro, vamos a cuidarlo Sí. como un tesoro, este es el libro que vamos a utilizar y el libro va por pasos. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Entonces, las manillas las vamos a dejar quietas, no las vamos a poner todavía. Vamos a coger, acá hay una bienvenida donde puedes leer y, bueno, abres el libro. Exactamente. Entonces, el libro empieza, primero que todo lo vas a marcar. Acá está la información, dice el aventurero, que es el niño que lo va a hacer en compañía de, puede ser tía, tío, un cuidador. Sí. ¿Cierto? Que inicialmente yo tenía papá y tú me dijiste, Diego, no todos los hijos tienen papás o no todos los papás pueden hacerlo con ellos, entonces vamos a poner un cuidado, pueden ser varios, ¿cierto? Entonces vamos a la siguiente página, aquí está la obra maestra de Pau, que cuando me mandó esta carta lloró y todo. Lloré escribiéndole, pensando en el legado que yo iba a dejar con la ULA. Entonces, esta es una carta de bienvenida a los cuidadores, donde les habla de la teoría del apego que le hemos hablado anteriormente, donde para mí, pues, lo que yo he entendido, porque ya estaban varias cosas del apego, la cosa más importante ahí es que seamos adultos sensibles y disponibles. Lo tienes clarísimo, ¿Cierto? muy bien. Bueno, ahí está mayúscula, ya cada persona pues sí está más interesada en la teoría del apego, obviamente pues puede hablar con Paola, ella está haciendo asesorías virtuales en este momento. Después de que hablamos de la bienvenida, viene una parte muy importante que es el contrato. Entonces en el contrato vamos a tener como ese mensaje que le queremos decir a nuestros hijos, donde dice, querido hijo, o querido sobrino, querido nieta, esto es lo que te quiero dar este regalo, es como una dedicatoria Sí. y a lo que se compromete a hacer en el libro, porque lo que dijimos, el acompañamiento es fundamental en todo este proceso. Entonces, si el niño está un poquito más grande, pueden darle un poquito de libertad para que lo haga él solo, pero siempre como en ese acompañamiento, porque la idea es que esto sea algo en familia, o sea, que haya una unidad. Sí. Y también hay unos retos pues, que envuelven a la familia, entonces es súper importante. Después viene un mensajito, si el niño no lo puede escribir, se lo pides y lo escribes tú. Sí. Y aquí la firma, como el contrato, pues que se van a comprometer a hacer esto, la firma del aventurero y es con huella. O sea, este lo estoy haciendo yo, entonces no tengo hijos todavía, pero lo utilicé acá un mensaje para hacer un TikTok, que lo pueden ver en nuestra página de TikTok. Bueno, acá el libro también tiene unas canciones. Las canciones están en las plataformas digitales, está en YouTube, está en Spotify, está en Apple Music, y las canciones van con cada uno de los personajes, cada personaje tiene una canción y tiene un propósito. Entonces, este es como el himno de Hula Hula, donde los invita a la isla de la armonía y donde hacen una presentación de cada uno de los personajes.
es muy chévere, los invito a que la escuchen, acá está escrita para que lo sigan. Las canciones son hermosas, compuestas por Diego también. Sí, entonces, También me las lloré. bueno, por Diego y con la ayuda obviamente de todos, ellos saben quiénes son, Sebastián, José, y ellos cada uno participó en una de las canciones. Aquí está la bienvenida, donde habla un poquito de la Isla de la Armonía, de lo que es el maestro Daiki, que es pues como el mentor de todos ellos, habla de cada uno de los personajes. Yo quiero parar ahí. Dime, claro. Cuando decimos que qué bueno que puedan acompañar esta guía o este proyecto con los niños, vemos que ahí hay un maestro. Daiki es el que ayuda a los niños, el que los guía. Entonces siempre estamos presentes, los adultos los acompañan, los que acompañamos, los cuidadores en esa guía, siendo los maestros de los niños para ayudarles a desarrollar habilidades de vida. Y no es una excepción, pues Diego quiso tener ese maestro, porque siempre hay una guía que puede ser una guía física, una guía que no está, ¿cierto? Pero en este caso, cuando son niños, qué importante, y tú decías, de pronto cuando están grandes, dejarlos un poco solos. Amelia tiene 9 años y ella no hace ninguna actividad sin mí, me dice, mami, contigo, es que me gusta contigo. Porque ella la lee, yo se la leo, porque me dice, por lo menos las gafas, ella pintó un ojo, yo pinté el otro. Entonces, porque es una oportunidad para conectarnos y nosotros aprendemos también muchísimo de este libro. Y también pues incluimos a los animales, entonces por ejemplo está el búho, que es el consejero de Daiki, como, y también es como esa voz de conciencia. Entonces cuando no está el maestro, él sí está ahí como para recordarles constantemente, porque, o sea, digamos que el búho es como esa voz interior que tenemos todos, que unos días es súper buena, súper positiva, otros días es la voz negativa que está ahí encima diciéndote, estás haciendo las cosas mal, no vas a poder. Entonces también hay que tratar de callar esa voz interior a veces, claro, cuando el búho no está. Bueno, aquí por ejemplo, el acto afecto, creo que María Cecilia, esas canciones son increíbles, las amamos en esta casa. Muchísimas gracias, saludos. Yo se la mandé a la profesora de mi hija y le dije que se la pusiera en las clases. Bueno, esta parte aquí es sumamente importante. Entonces, este es como el índice. Aquí estamos hablando de todos los temas que vamos a pasar por cada una de esas aventuras. Entonces, acá está la introducción. Se llaman los consejos de Daiki. Es como la bienvenida y como los pasos y las claves o los consejos que los llamamos, que el maestro te va a dar a los niños para tener una mejor experiencia en la Isla de la Armonía. Los temas que hablamos con el maestro Daiki, que es como la parte de desarrollo personal, inteligencia emocional, son tener una visión, la perseverancia, la mentalidad, el aprendizaje, la práctica, el compromiso y el propósito. Entonces esa parte de ahí es muy clave porque estamos hablando de la primera aventura y bueno, aquí hay un poquito más de explicaciones, pero entonces cuando lleguemos a la aventura del maestro Daiki es cuando vamos a sacar la manilla marrón y vamos a sacar el sobre marrón. Entonces, les voy a dar como una explicación general de cada uno de los personajes y ya después vamos a ir más detalle en cada sobre. La número 2 es la parte espiritual, es con Alex. Vamos a hablar de las metas, de la ley de atracción, el éxito, el agradecimiento, los pensamientos positivos, la meditación y cuidar el medio ambiente, o sea, cuidar lo que uno tiene, ¿cierto? En la parte de Uma, que es la parte de diversión y de pasiones, vamos a hablar sobre los sueños, la alegría, el sonreír, el celebrar, que es un momento importante, la música, el amor propio y la pasión. Esa es la aventura número 3, la amarilla, la parte de Uma. En la parte, bueno, ella es africana, como pueden ver es una morenita. En la parte 4 estamos hablando de Luna, que es la colombiana, la latina, y en ella hablamos de lo que es bienestar. Entonces hablamos de la alimentación saludable, de la movilidad, que es como el deporte, de la disciplina, que es un momento importante, del liderazgo, de tomar acción. Yo tenía ahí en tomar acción, tenía como no procrastinar. Entonces, como lo hice con Paola, dice Diego, vamos a hablar en todo positivo, no vamos a hablar de no llegar tarde, de no hacer esto, de no, sino de ponerlo en palabras positivas. Entonces está el tomar acción, ¿cierto? La honestidad y la motivación. En la aventura número 5, que es la parte de relaciones, estamos hablando de relaciones personales, estamos hablando de Kazuki, que es la amistad, la escucha, el perdón, la amabilidad, la solidaridad, el respeto
y la valentía, que lo trabajé mucho contigo ese capítulo. Sí. Con Paola trabajé todos, pero nos enfocamos mucho en Daiki y en Kazuki. Y también en el Búho un poquito, Sí, ¿cierto? sí. La parte número 6, Anaya, es la parte de finanzas, donde hablamos de la felicidad, del dinero, de la marca personal, de las ventas, el ahorro, el emprendimiento y la inversión. Y para terminar, que estamos hablando del Búho, es la parte de los valores, donde hablaremos de la familia, de la importancia de tener un mentor, que creo que hablamos ahorita, de la plenitud, de la actitud, del dormir, porque Steven Spielberg quería hacer una serie animada y el búho se la pasaba durmiendo, entonces le dimos el dormir a él, que es sumamente importante dormir, y del enfoque, de tener un enfoque. Entonces esta es como la descripción de todo lo que vas a encontrar en el libro y de los personajes. Maravilloso. Y ya aquí vamos a hablar de qué vas a lograr en Yo cada quiero decir algo que le decía a Amelia cuando hablamos, y se lo decía a Amelia y se lo decía a otra persona que me preguntó. Creo que es, espérame, yo me devuelvo, Dale. creo que es Daiki, que habla de meditar. No. No, Alex. Alex. Bueno, como hay personas que no meditan sino que oran, ¿cierto? Sí. Porque esto está dedicado, ese libro es para todas las culturas, todas las religiones. Entonces, a los niños cuando no hablamos de meditación, ¿cierto? Porque la religión católica habla de oración, entonces hablamos de oración. Y yo le decía a Ami, porque ella me decía, "Mami, pero ¿cómo medito?" Entonces yo le dije, no, vamos a orar. Cuando te levantes vas a hacer una oración y agradecer por el día y le vas a agradecer a Dios lo que tú quieras. Exactamente. Entonces ella ya entendió que es una Pienso que la mejor forma de escribir la meditación es saber, es controlar tu respiración. Exactamente. Que esa es la forma como de calmarnos. de calmar la mente. Precisamente estaba viendo hoy un post de Jay Shetty, que soy fan, re fan, y estaba hablando de que la respiración es la clave de todas las emociones. O sea, cuando tenemos miedo, respiramos diferente. Cuando estamos súper ansiosos, respiramos diferente. Cuando estamos eufóricos, respiramos diferente. O sea, la respiración es como la clave. Entonces, cuando uno escucha su respiración y es consciente de su respiración y se enfoca en como lo que le dicen a uno cuando uno está tratando pues como de meditar, es como que imagínate que tú estás dentro de tu sangre y que estás recorriendo todo el cuerpo. Entonces meditar no es tanto como sentarse a meditar aquí, sino que tú puedes meditar por las mañanas, puedes meditar cuando estés orando, te levantas. O hasta bañándose. Exacto. Entonces ellos decían, hace poquito tuvimos una clase con una profesora y nos habló de la meditación y nos decía que uno puede meditar montando bicicleta. Sí. Y yo le decía, qué peligro montando bicicleta y meditando y no sé, o sea, pues, desconectándose. pero meditar es simplemente ser como que viene ahí lo que es el mindfulness, que es atención plena, o sea, lo que tú estás haciendo, hacerlo consciente y enfocándote en eso. Entonces, si es solamente que te quieres calmar o que tienes no sé, una decisión grande que tomar, te enfocas en ti mismo, pones tu respiración y tus emociones al nivel, piensas. Esperar, exactamente. Y hay una canción súper chévere que ayuda a eso de la meditación, que habla de la calma, como que escuchar tu pensamiento, escuchar tu voz, pero estamos alargando mucho en cada tema. Sí, muy bien. Ok, léeme aquí, por ejemplo, estas que son lo que vas a lograr en esta aventura. Entonces, soñar y nunca dejar de hacerlo, divertirte y reír, reflexionar, encontrar tus pasiones y propósitos, crear hábitos, ser paciente y saludable, practicar la responsabilidad y disciplina, amar, disfrutar la vida al máximo, mejorar tu relación con los demás, ahorrar e invertir, creer y descubrir lo mejor de ti, descubrir cosas nuevas, poner a volar tu creatividad, encontrar el balance en tu vida. Miren qué belleza. Pues ¿quién no va a querer eso? ¿O quién no va a querer que los hijos descubran todas esas habilidades y encuentren el balance en su vida? Aquí llegamos a la página número 12 donde dice qué vas a necesitar para esta aventura. Entonces es una analogía de que vamos a necesitar pues, botas porque vamos a tener que retos, una capa para poder volar y soñar, unas gafas, una mochila para poder meter todos los recuerdos que vamos a vivir. Y aquí te explica también todos los iconos que vas a ir encontrando en el proceso del libro, donde te habla. Entonces cuando llegues a la parte de Spotify es porque hay una canción, cuando llegues a este sobre es porque vas a tener que abrir el sobre. Aquí hay una parte muy clave que te hace la explicación de las manillas. Entonces te dice que cada uno de los personajes tiene uno de estos tesoros y vamos a tener unas anclas, están en una ancla, que son unas anclas que te vas a poner cuando estés en cada una de estas aventuras. ¿Qué quiere decir un ancla? Es como un punto de partida o como algo que te va a recordar
sea, que te va a anclar, que te va a mantener a tierra en ese propósito que estás en ese momento. Entonces, cuando tú tienes la manilla marrón, estás anclado en la inteligencia emocional, lo que vas viviendo con el maestro Aiki. Entonces es como ese recordatorio de que estás viviendo esa aventura y por eso vas a tener la manilla en ese Además, momento. que cada manilla tiene un mensaje. Entonces, muy lindo porque ellos lo pueden estar leyendo, los niños que leen. Este dice más sueños, menos miedos. Menos miedos, me encanta, Amelia se la puso y no se la quita. Y creo que cuando termine todas, no sé cómo vamos a hacer porque ella las quiere. Todas. No, y sabes qué, la idea, y ahí dice, por ejemplo, cuando termine la aventura, quítate una y ponte la otra. Pero No lo que he visto hasta el momento es que veo los niños con 2 o 3 manillas y ya veo que están en la aventura número 3. Entonces, pues, no se la quieren quitar. Muy, muy bacano ver esas cositas. Aquí dice como que encontrar el balance y todos tienen el hula hula bajito. O sea, no han empezado a encontrar el balance. Mucha gente no sabe qué significa esto, pero bueno, entonces aquí quiere decir que las personas están tratando de encontrar su balance, pero hasta el momento no. Además que están como con cara de... ¿no? Sí, exacto. Sí. Entonces aquí dice, saca el sobre que tiene para una mano. Entonces ahí es donde te va a mostrar dónde sacarlo. Sí. Bueno, esto es una belleza, pues yo me sorprendí mucho porque eso no lo conocía. Entonces la libreta... Taquito de notas para que... Taquito de notas, pensaste en todo. Este de aquí va con el otro, que es el grandote. Entonces, estas son las instrucciones iniciales y este es el mapa. Espectacular, porque es el mapa. Yo he visto que las personas lo han pegado no sé, del closet, Yo de no una tengo pared. la puerta del closet, pues a medio. Sí. Miren el mapa. Exacto, sí. Ahí está, aquí están los stickers. Con las instrucciones. Y las Entonces, instrucciones. aquí vamos a explicar. No, las instrucciones están aquí. Estas son las generales. Las instrucciones están acá atrás. Exacto, sí, señora. Entonces, si tú la abres, estas insignias, hazte de cuenta que cuando los niños están en los Boy Scouts, cuando, por ejemplo, tu hijo es muy líder, se destaca en algo, le entregan una insignia para que lo peguen en su uniforme o en algo. Entonces, estas insignias son para que los papás, a medida de que los niños vayan descubriendo, o sea, se den cuenta que están haciendo algo mejor, le regalen estas insignias que las van a explicar más adelante en el libro y las vayan pegando aquí como méritos que van logrando. Entonces, esto para que tengan un mapa general del proceso del libro. Entonces, aquí están. Cada personaje tiene 7 retos. Entonces, vamos a empezar por el maestro de ahí, que tiene la primera aventura, y vamos a ir pegando cada uno de los retos, que hay 7 punticos, para llegar a la isla. Entonces, entonces, este es el mapa general. Ya vamos a elegir. Se lo pegamos en un lugar visible o en un lugar, puede ser en el cuarto del niño, para que lo tenga ahí presente. Perfecto. Y aquí, esta es la parte más importante de todo el libro. Este libro y toda esta aventura, todo este proyecto está enfocado en la rueda de la vida. La rueda de la vida fue algo que yo aprendí cuando estaba en mi proceso de crecimiento personal, que nos explicaron pues qué era la rueda de la vida. Es una herramienta de psicología que yo adopté para poder hacer todo este proceso. Entonces, tenemos nuestra propia rueda de la vida, donde hablamos de cada una de las áreas de la vida. Entonces, ya no lo hemos explicado anteriormente, pero valores, bienestar, pasión y diversión, relaciones personales, inteligencia emocional, espiritualidad y finanzas. Entonces aquí es donde vamos a hacer como la primera parte del libro. O sea, esta es la primera tarea que tenemos, es el primer gran reto. Entonces, cada uno de los personajes, tú puedes hacer una rueda de la vida aparte, y si lo quieres hacer con tu hijo, lo puedes hacer aparte porque esto lo hacen los mayores, para saber más o menos uno cómo se encuentra en este momento de la vida. Entonces, nosotros, hay muchas preguntas que te llevan a calificar en cada una de estas áreas, pero para no volverlo muy complicado, dejamos para niños, cogimos cada uno de los personajes y hicimos 2 preguntas. Pero entonces, las preguntas son un poquito básicas. ¿Qué me he encontrado yo? Que los niños responden entonces las 2 preguntas. Entonces dice, por ejemplo, horas te agradeces todos los días. Ah, sí, mami, yo agradezco cuando te pido tal cosa, gracias. Un 10. Entonces, bueno, cada persona se califica en cómo cree, porque esto es una cosa personal, pero mi invitación es a que sean un poquito más profundos y saber aprovechar. Y si tú te consideras que tú estás en un 10 en todo, pues perfecto, ya. Entonces mira que tu vida está pues muy bien. Pero yo soy un poquito más duro conmigo mismo y yo creo que nadie tiene un 10 porque nunca está. Los adultos somos más. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo soy súper duro conmigo mismo y yo creo que no soy 10 en nada, ni estoy cerquita de estar en un 10 en nada.
por más que tenga un área que me guste o con la que me resalte, pero no tengo un 10 en nada, porque creo que siempre hay oportunidad de crecimiento en todo lo que hacemos, en todo, en todo. Entonces, digamos, la primera pregunta, oras y agradeces diariamente por todo por los amigos y todas las cosas que tienes. Entonces, esa es como la parte de espiritualidad. También te dice, te pones metas y objetivos, porque hablamos de ponernos las metas, y dice, tienes una actitud positiva, que es de los pensamientos positivos. Sí. Entonces, si de pronto las preguntas no son como tan concisas, los invitamos a que vean aquí en esta parte donde habla metas, ley de atracción, éxito, meditación, cuidado. Entonces, tu parte espiritual, con todas las preguntas que hicimos, ¿cómo estás tú del 0 al 10? No sé, por ejemplo, mi rueda de la vida aquí en este momento. De todas estas cosas, hago unas muy bien y hago otras, me gustaría mejorar un poquito. Entonces, yo diría que yo en la parte espiritual estoy como en un 5 o en un 6. Aquí chismoseando. Sí. Así más o menos, ¿tú cómo estás? Me vas a preguntar a mí, muy bien. Yo creo que yo estoy en un 8. En un 8. Sí. Genial. Porque si yo me paro en las preguntas, no en todo, pero en las preguntas, sí, yo agradezco y de hecho en casa agradecemos siempre por las personas que tenemos cerca y me falta un poco más porque el día a día y la prisa hace que esa parte se descuide un poquito. Yo creo que esa parte de agradecimiento, más que de pronto ser, pues, porque si uno es agradecido con las personas, también es agradecido con las cosas que tienen en su vida, pero también agradecer, o sea, con todo lo que nos da la vida, ¿cierto? Agradecer por el día a día, por el aire que recibimos, que por ejemplo con esto de la pandemia nos dimos cuenta de la importancia de respirar, de tener amigos, de tener gente cercana cerca de nosotros, de tener familia, porque tuvimos lo de los papás, pues que un abrazo. Por ejemplo, yo tenía familias lejos y no pudieron viajar, mi familia vive en Estados Unidos, o sea, yo me la pasé en media pandemia, no, casi toda la pandemia solo, y ahí es donde tienes que valorar que una llamada, solamente ver a tu papá significa todo, o sea, la familia es lo más importante. Y eso que tú dices, agradecer porque los tenemos y porque están bien, exacto, porque están bien y porque podemos contar con ellos independiente que estén lejos, pero esa palabra, esa voz, cierto, es supremamente importante y creo que esta pandemia nos sirve un poco. Exacto, y que lo que estamos en lo que casi estamos muy bien agradecemos, creo que siempre hay un para mejorar. Entonces, o sea, yo me pondría, si estoy muy bien en algo, un 9, porque quiero llegar a ese 10, siempre queremos avanzar más. Entonces, en la parte de finanzas, por ejemplo, hablamos, cuidas lo que tienes, cuidas las cosas que tienes. Cuando tienes dinero, te gusta pues como que utilizarlo, cuidarlo, buscar formas de conseguir más. Amelia en eso paró, mami, yo ahorro, yo sí, creo que te gastan los ahorros rapidísimo y así, ¿cierto? Y mira cómo esa primera pregunta, cuida lo que tienes, me pareció tan importante, Diego, porque no lo había visto así, cuidar lo que tengo es valorar las cosas y también es ahorrar. ¿Por qué? Porque eso me va a durar o lo puedo vender porque está casi nuevo o lo puedo ceder. Entonces, cuando los celulares uno se da cuenta de eso, uno tiene un celular y uno le ve un rayón o le ve cualquier cosa y uno es como que solo por ese rayoncito yo sé que ya le perdí o con un carro, cuando tienes un carro muy bien cuidado lo vas a poder vender bien. O cuando cuidas por ejemplo algo en tu casa, no lo tienes que reponer, entonces no te vas a tener que gastar plata extra en conseguir eso que tienes. Entonces, exacto, o sea, no es el hecho de que listo, yo ahorro y ya, entonces un 10. No, estamos hablando de emprendimiento, de ventas, buscas formas extras. Por ejemplo, nosotros desde pequeños pueden empezar a hacer tareas en la casa. Es una cosa que tenemos en este momento, un post que hicimos que ha generado mucha controversia. A mucha gente le gusta, mucha gente dice, no, es que son las obligaciones de cada persona. Está bien, creo que todos tenemos responsabilidades en la casa, pero podemos buscar como truquitos que nos ayuden a mejorar este tipo de cosas y también cosas extras para que los niños vayan entendiendo como que las responsabilidades y lo que pueden hacer. Y por ejemplo, cuando digamos, listo, mi amor, si tú haces esto, el día de hoy, si vas el carro, te vamos a dar plática extra para que tú guardes. Empieza a crear una conciencia en cada niño de que el trabajo es remunerado y de que hay formas de trabajo y hay formas de ganarse el dinero. Pienso que eso es muy claro. No tengo hijos, como te digo, pero ya tú me dices si... Es que trabajar gratis no es bueno, ¿cierto? Entonces hay una responsabilidad. Una vez alguien me lo dijo, mi hijo me hace los posts de mi programa de radio y yo no le estaba pagando. Y una amiga me dijo, no le estás pagando, pero él está trabajando para ti. Tienes toda la razón. Y ya le pago cada post. Entonces, cositas mínimas, el lavar el carro,
ellos tienen responsabilidades, es supremamente importante que las tengan de sus cosas, pero también, por ejemplo, una mesada. A un niño de 5 años ya se le puede dar una mesada pequeña semanal para que la administre y la guarde en una casilla, y también, si el niño hace un daño, ahí tiene cómo responder por ese daño que hizo. Porque no es castigar, es decirle, bueno, ¿cómo lo vamos a solucionar? Ahora que hablaste de eso, yo, por ejemplo, de niño, pues en mi casa donde vivíamos antes, teníamos la puerta de la casa, un garaje, y arriba había unas señoras que vivían, doña Urania creo que se llamaba, y tenían unas celosías. Tú sabes que las ventanas de las casas tenían unas celosías, y nosotros jugábamos fútbol ahí, y ya te imaginas qué pasa, o sea, cada 3 días una celosía, o varias. ¿Qué hacía yo? Cogía las celosías de mi casa, iba a la marquetería, venga, recórteme esto a esta medida. Y lo ponía. Me acabé las celosías como de 3 ventanas de la casa. Bueno, pero recursivo sí era. Ay, Dios mío. Muy bien. Vamos a salir. Bueno, yo creo sí, ¿no? Si nos vamos a contar historias, mejor dicho. Entonces, bueno, aquí ya estamos hablando de cómo es el ejemplo de calificarnos en esta rueda de la vida. La idea es ver cómo estamos en cada una de estas áreas, que nos den una calificación de cómo estamos en este momento. Ese será como nuestro punto A, ¿cierto? Y lo que queremos lograr es nuestro punto B, o sea, en cómo estamos y qué queremos lograr en cada una de estas áreas. Entonces, si veo que, por ejemplo, estoy súper bien en valores, estoy bien en finanzas, pero la parte de espiritualidad la tengo más bajita, yo ya sé que tengo que enfocarme y tengo que agradecer más, o tengo que orar, meditar, lo que sea que lo llames, tengo que trabajar un poco más y enfocarme más en esa aventura. ¿Listo? Entonces, esa es como la tarea que tenemos ahí pendientes. Esto fue lo que les expliqué ahorita del mapa, que es las insignias. Y aquí ya llegamos a la primera aventura. Esta es la aventura del maestro Daiki, donde hablamos del desarrollo personal. Entonces, bienvenido a la aventura número 1. Aquí pueden ver, sacan sobre marrón, sobre rojito. Era café al principio, pero creo que Paola fue la que me dijo, el color café no va. Entonces, los cambios. En la psicología del color no va el café. Entonces, como buen estudiante y juicioso que soy, le pusimos más rojito. Y además aquí están las cualidades de Daiki. Ajá. Es tranquilo, guía, sabio, positivo, claro, motivador y bondadoso. Y acá los Y los temas que son visión, perseverancia, mentalidad, aprendizaje, práctica, compromiso y propósito. Miren qué lindo. Y la misión de... Mi misión es que 5 aventureros y tú logren el balance y la armonía en esta gran aventura. Listo. Entonces acá vamos a empezar y vamos a vivir los retos que tiene cada uno de estos personajes. Cada uno de ellos tiene 7 retos. Imagínense ustedes que están con sus hijos y abran y saquen estos canalitos. No, yo te digo pues que... Esta aquí es, por ejemplo, como una biografía o una descripción del personaje. Sí. Entonces hablamos como la descripción del personaje más a fondo y él tiene su hoja de la vida. Sí. Que él por ser el maestro, pues tiene todo, no, tiene un 9 por ahí, pero tiene casi todo en 10, como para mostrarle que él no es tan perfecto, no soy el maestro, no va a ser perfecto. Acá, por ejemplo, es el número 1, de las gafas que hablamos anteriormente. Aquí es para que los rodeen, para que vean la vida con asombro. Aquí sí no vamos a hablar mucho en detalle para que cada uno lo vamos haga. a hacer spoiler. Yo quiero decir algo a los que nos están viendo. Tengamos paciencia y enseñémosle la paciencia, porque ellos van a querer saltarse los pasos, porque de hecho, mira, yo quiero ya hacer esto y le dije, no, esperemos que no dice el libro. ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito. Cada aventura tiene un propósito, cada reto tiene un propósito, entonces es importante también enseñar el orden y la paciencia. Súper, si quieres estar acá porque no sé cómo son los niños cuando tienen el libro. Son aceleradas. Entonces, no, y no me di cuenta en 5 segundos, como cogen el libro y se ponen todo, ya sé, o sea, ya sé cómo son. Aquí precisamente nos habla de la paciencia y nos habla del tiempo. Entonces aquí también hay un planeador sumamente bacano. Es hermoso, hasta para uno. Les digo pues que este planeador, yo que ayudo a construir tabla de rutinas y soy fan de la tabla de rutinas, además que ayuda mucho al cerebro. Pero este planeador es demasiado complejo, lindo, práctico y para nosotros los adultos también puede servir. Por ejemplo, yo tengo unas sobrinas de 5 años y me llamaron mostrando, tío, mira, estamos haciendo la parte del tiempo, y entonces me dijo, una semana tiene 7 días,
un día tiene 24 horas, entonces, ya, nosotros, como te dije, pensamos que todo es súper grave, ya lo tenemos, pero los niños muchas veces no saben el valor del tiempo, entonces uno le dice a los niños, amor, ¿cuándo vamos a ir a tal parte? Ah, en 2 semanas. Ellos pueden que no sepan que son 2 semanas, ¿cierto? Entonces es explicarles el valor del tiempo y que todo tiene su tiempo, o sea, lo que más te decir, que las cosas van paso a paso y que no todo tiene que ser para allá. Y que para llegar al sobre azul hay que pasar por el sobre naranjita. Que no podemos, porque es que mi color preferido es el azul, entonces yo quiero primero el azul. Exacto. La mentalidad, aquí no de la mentalidad, que es tener una mentalidad de crecimiento o una mentalidad fija. Entonces, bueno, no voy a hablar mucho de temas, pero aquí también, por ejemplo, nos invita a reflexionar, saber que las cosas que hacemos en el día a día, podemos pensar que hicimos las cosas bien, como hay otras cosas que no hicimos tan bien, y que esas cosas se pueden mejorar, ¿cierto? Entonces, aquí nos ayudaste mucho en realizar esto, que dijimos, bueno, tuve un problema con mi papá o con mi mamá, pero entonces tengo que ir yo mismo a analizar qué hice mal y qué pude haber hecho para mejorarlo. O sea, si yo hubiera hecho esto, me hubiera evitado un problema con mis papás y no estuviera pasando por lo que estamos haciendo. ¿Y qué puedo hacer para mejorar? Eso es lo que en disciplina positiva llamamos enfoque en soluciones. Y preciso ese día que hicimos esta actividad, Amelia había tenido una situación. Entonces fue espectacular porque, bueno, ¿qué hubieras hecho de lo que hiciste? Y lo digo, lo reflexionamos de verdad. Digo que es maravilloso. O sea, cada página. Por eso les digo, es importante que lo hagan con alguien, con un cuidado. Cada página tiene un mensaje, una capacidad del mismo, de la misma actividad de lograr que nos metamos en nosotros y ¿Cómo vamos de tiempo, Pau? son las 5:39, yo creo que tenemos como... Yo creo que vamos a llegar a la mitad y si nos va bien, si la gente tiene preguntas, podemos hacer la otra mitad, como vamos. Aquí nos habla... Yo creo, ¿sabes qué? Como que vamos pasando un poco rápido, vamos mostrando qué tiene cada sobre, porque pues la idea es que la gente se sorprenda, como yo me sorprendí. A ver, aquí nos habla de que el cerebro es un músculo y así como hay que trabajar por los músculos, ese es el más importante de todos. Entonces, ¿cómo se trabaja el cerebro? Con ejercicios para el cerebro que te vayan mejorando y que te vayan poniendo cada vez más filoso. La lectura. Y la lectura, exactamente, por eso están los libros acá. Es que todo, si ustedes ven, absolutamente todo está bien pensado y es súper detallista. Pues impresionante, claro, yo veía los libros y yo decía, pero si esto es impresionante, como cada cosita, y yo veía detallitos también, soy muy detallista, cada cosita es pensada, además porque es que los niños perciben cosas que uno no percibe, entonces esto ayuda mucho, ellos ven, ay, mira esto, y no se había dado cuenta. Sí, la invitación también es a que hagan, o sea, a todos nos gustan los resultados y uno hace todo por resultados, ¿cierto? Si tú vas a arreglar tu casa, tú quieres ver tu casa arreglada instantáneamente, pero lo más importante es, como en antioqueño o en colombiano, es sollársela, o sea, disfrutar cada paso que tú haces. Creo que es donde hay, como decían por ahí, que alguien quería llegar o sea, que decía, quiero cruzar el bosque. Es como una historia que se llama la historia de diferente. Y me dice un libro que leyó. Entonces, alguien quería cruzar, entonces decían, no, tú no vas a poder cruzar esto sin la ayuda de esa persona. Ok, no, yo tengo que utilizar para poder hacerlo. Entonces, pero es difícil, o sea, para acá no se puede cruzar, no hacer tal cosa. Decía, vamos a cruzarlo y lo vamos a hacer con cada uno de esos expertos y vamos a vivir cada una. Y decía que pues, lo que él quería hacer era cruzar, pero se enamoró del proceso, se quedó viviendo en el bosque. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a veces queremos resultados y, por ejemplo, puede ser hacer ejercicio, puede ser, no sé, volverte a cualquier cosa, pero si tú te enamoras de lo que estás haciendo, no sé, puedes volverte un lado físico, puedes hacer otra cosa, te enamoras tanto del proceso a veces que es más gratificante que el mismo resultado. Me enamoré de ser mamá. Exacto. Así fue que empecé, porque yo trabajaba en Y cada una de estas cosas, si te demoras un día, genial. Pero si te demoras 5 días en unos ejercicios también. Sí. Entonces es hacerlo con conciencia. Y ahí va otra cosa que yo quiero decir, por ejemplo, en el colegio. En el colegio uno va a veces y uno dice, bueno, yo quiero ser en el colegio, que es rico trabajar.
uno está trabajando, ay, qué rico, tener tal cosa. Sí. Y hay una película de Adam Sandler que habla de eso, que mantenía el control y iba adelantando la vida, y cada vez que no le gustaba algo, lo adelantaba, y ya después se le acabó la vida, y ya era viejito, y no lo disfrutó nada. Entonces, qué bonito disfrutar cada paso, disfrutar cada cosa con tu hijo y cada una de estas. El aprendizaje solamente se da cuando está acompañado por emociones. Si no hay emoción, no hay aprendizaje. Aprendiendo aquí cosas con la doctora. Estos son retos donde dicen a los niños que practiquen algo que les enseñen y que lo hagan día a día, porque en la práctica está la clave del ser perfecto, pues, como dice por ahí. Aquí también habla del compromiso, habla de un trabajo en equipo, es comprometerte con alguien, con la gente. Cuando tú tienes, por ejemplo, vas al gimnasio, si tú te comprometes con alguien, tienes un working out partner que le dice, a veces en los días que uno no quiere ir, te llama a esa persona y te dice, hey, vamos a ir hoy. Y cuando uno tiene un compromiso con alguien, uno se tiene que levantar para ir. Claro, lo hace con ese otro, Sí, se se debería hacer por uno, pero cuando uno se compromete con alguien, uno dice, bueno, ya voy. Ya voy. Si me da pena decirle que no. Se levanta, se pone las zapatos y se va para. Así es. Entonces, aquí, el reto número 7 es encontrar el propósito. Para mí, esto es una de las cosas más importantes. Te dije que me encantaba Jay Shetty y él habla del propósito. Tiene una infinidad de cosas del propósito. Y creo que el propósito va muy de la mano con las pasiones, pero dicen, las pasiones son para ti, el propósito son para el resto de las personas. Entonces, cuando tú te encuentras un propósito contigo mismo y tienes un servicio para los demás, ese es el verdadero propósito de tu vida. Entonces, ¿a qué vinimos a este mundo? Vinimos a servir, vinimos a ayudar, vinimos a contribuir, y en realidad ese es mi propósito. O sea, yo vine acá a compartir y a aprender, porque soy un estudiante de la vida, pero las cosas se aprenden realmente cuando las compartimos. Ahí es donde en realidad entra como todo el conocimiento, cuando tú lo compartes con alguien más lo que aprendiste. Y esto cierra el. Bueno, esta es la canción de Te Amo Hijo, que es una dedicación de los padres a los hijos. Y aquí está, cada actividad tiene un juego, y aquí, por ejemplo, ahora de la gallinita ciega. Entonces, puede que suene como un juego muy bobo, pero habla de la confianza. Entonces, como vamos a hablar de la confianza, habla de que cuánto confío en la persona que me está guiando, y entonces te invito a que hagas estas cositas para encontrar el libro. Entonces, ahí ya cerramos lo que es la aventura número 1. Acá está el checklist para que llegues todo, hey, no me faltó nada, terminé la aventura de Daiki. Y aquí viene esto, que es lo que va en el sticker grandote para pegar cada uno de los pasos. Coges este pedacito que hay acá abajo, lo pegas acá y lo raspas para que sepas que el tesoro del maestro Daiki es. No lo voy a decir. Bueno, yo creo que no alcanzamos a terminar el resto. Además que ustedes vieron en 2 hombres todo lo que hay. Vieron en el libro todas las actividades enfocadas a desarrollar esos valores, esas habilidades y a poder lograr encontrar el tesoro. Entonces, esto es la aula. Queremos que nos hagan preguntas. Diego, tú estás mirando las preguntas ahí, o los comentarios también. Aquí Sacachaza, que es la fan número 1 de la aula, gracias, porque todos los días me dice, Miguel Ángel quiere escuchar al maestro Daiki, que me mande un saludo al maestro Daiki. Miguel Ángel está meditando y quiere tal cosa. Miguel Ángel es el número 1 de una aula. Y dice, con el tema de la paciencia, cuando mamá le pide que debemos tener calma, que la paciencia, pero cuando le damos la instrucción le dice, mamá, calma, paciencia. O sea, que él está aprendiendo, Miguel Ángel está aprendiendo ahí bastante. Muy bien. Y está enseñando también. Dice, hola, no se entiende bien, vamos a ver, va a quedar grabado, bueno, que pronto está. Aquí. Bueno, entonces, piensas tú que paramos. Bueno, llevamos, yo creo que llevamos 45 minutos. ¿Cuántos minutos son? Es una hora. Es una hora, bueno. Entonces, estamos mirando preguntas y comentarios. Lo que yo les quería decir es, bueno, si quieren vamos como para seguirnos pues por el, como un pasito rápido. Ahora nosotros sobre sí, para qué. Vamos a pasar por los poderes de casos aquí. Lo importante es que se den cuenta que es
una aventura muy pensada, cada ejercicio en desarrollar estos valores y estas habilidades, que nada es al azar, y que además, lo que decía Diego, muy importante, hubo profesionales validando y apoyando la construcción de cada una de estas áreas, porque no fue pues, que Diego se lo inventó ya, tiene mucha experiencia en algunas cosas, pero buscó quien lo apoyara en otras, y de verdad que logró un trabajo maravilloso con profesionales, no es porque yo esté, pero profesionales con mucha experiencia y mucho conocimiento. Y aquí es, bueno, ya que estamos acá, que muchas personas dicen, ay, es que el libro de pronto está muy costoso, el libro está muy caro, y quiero explicar esto que dice pues, muy claro. Obviamente, como dijo ahorita, nadie trabaja gratis, pero para el desarrollo de cada una de estas cosas, se le tuvo que pagar a profesionales, desde la persona que hizo, a cada uno de los coaches que participó, cada revista comprada por el profesional tenía un costo. Materiales como tal, ya solamente materiales, hay un costo alto, y también para poder vender, digamos, en las grandes superficies, lo que es Panamericana, Todo en Artes, las librerías nacionales, ellos piden entre el 35 y el 40%. Entonces, entre materiales y porcentaje que se llevan las librerías, estamos hablando de que si yo le pongo un precio de lo que yo quería que era inicialmente, que era de 120.000 pesos, me quedaban a mí como 5.000 pesos por cada libro. Entonces, no es viable, y tampoco puedo seguir con el proyecto. O sea, cada canción, el desarrollo de cada canción tiene un valor, el desarrollo de cada una de estas cosas tiene un valor, pues para poder que sea algo rentable. Y lo que quisimos hacer muy bonito, o sea, que sea algo que piden para, o sea, que sea una herramienta para toda la vida. De verdad, eso quería decir, esto no es un libro, esto no es un libro, esto es un proyecto de vida, y así lo veo yo. Es que de verdad, cuando yo lo leí, yo quedé totalmente sorprendida, y Amelia también, o sea, la cara de Amelia, porque ella sabía que yo estaba pues en un proyecto de un libro, pero esto no es un libro, esto es todo un manual de vida, lleno de herramientas, lleno de color, lleno de actividades, y lo que dice Diego, uno se puede demorar una semana en una actividad, una semana en una hojita pues del libro, ¿cierto? Entonces es disfrutarlo, de buscarlo, es que yo le tengo que trabajar a mi hijo el valor de madrugar. Entonces, ¿cómo puedo apoyarme en la aula para que me ayude a enseñarle o a reforzar eso? Entonces, miren que estos propósitos como papás tienen, que a veces no sabemos cómo hacer, una aula nos puede ayudar. Se escucha mucho eco. Bueno, vamos a dejarlo entonces ahí. Si algo hacemos de pronto solamente de Firmeza con Amor, o la cuenta de un profesional, pues que no sabemos cómo se hace en este momento, entonces de pronto puede ser difícil hoy, pues se perdió si no se escucha bien, pero bueno, queremos agradecerles a todos por participar, a Sacachaza, que te da la fan número uno, acá está diciendo, cuando tienes el libro en tus manos te das cuenta de lo mucho que vale. Van 5 personas que me han dicho eso, que me dicen, Diego, cuando lo compré pensé que era un libro y el precio me pareció alto, pero cuando ya lo tuve en mis manos me di cuenta de que estaba barato. Entonces, pues, en realidad no sé si está barato o está caro. El precio está puesto para poder que siga siendo rentable y poder seguir desarrollando, porque o sea, la idea no es que la vamos a seguir nada más en este libro, sino que se tienen muchos más proyectos que vienen. Estamos trabajando en un podcast para que los niños puedan escucharlo. Tenemos gente de Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, Panamá, México, que me han pedido el libro. No voy a decir que toneladas, pero de cada una de estas partes me han pedido el libro. Y pues es difícil tener como importancia para cada uno de los países. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos crear como unos cursos digitales que también, para poder enviar a cada una de estas personas, sea mucho más fácil la distribución. Yo les quiero mostrar los sobres, cada aventura. Vamos un poquito para este lado. Perdón. Yo ya me ahí pues con los sobres. Estos son los sobres, cada aventura tiene un sobre, entonces compren en la aula para que puedan encontrar el tesoro y para que puedan descubrir qué hay en cada uno de los sobres. El precio de la aula, ¿cuál es? Es 149 pesos. Entonces, por más que yo quiera de pronto dar algún tipo de descuento, o si me estoy a mí directamente, lo único que sí hago es que si me envíen varios,
sí doy un descuento. Ok. Pero por obligación y por responsabilidad y por tener las cosas bien, no puedo bajar el precio porque entonces estaré dando desventajas a personas como tú, a personas que me están ayudando a vender el libro, que también comisionan por esto. Entonces, si yo te lo doy a ti a un precio y se lo doy a otro precio, entonces obviamente me estarían comprando a mí y te estoy dando la oportunidad a ti. Entonces hay que mantener un precio de 149.000 en todas las plataformas. Lo que te va a ayudar después es un envío, depende de donde vivas, un envío baja el precio, o si estás acá también, yo te lo puedo llevar personalmente. Entonces, bueno. Es un precio, a mí me parece económico, la verdad, porque como soy una que compro libros y compro juegos y actividades, veo que para lo que tiene y para todo lo que desarrolla, es un precio que la verdad se justifica, vale la pena, es un mundo. Abrir esta caja es encontrar un mundo y los papás cuando me decían, no sé, le quiero dar un videojuego, le quiero dar, no sé, una consola, ¿cuánto vale eso? ¿Cierto? Y es otro por ciento, Eso es lo que quería yo decir, que a veces, o sea, no valoramos, pues uno, estoy diciendo lo del trabajo que hay detrás, porque, o sea, fueron años y años de desarrollo, y solamente en la revisión fueron mucho tiempo, pues porque para poder desarrollarlo había que ir más y más y más y más. Entonces, pues no estoy aquí como dando nuestro video, pues porque disfruté mucho el proceso, pero ha sido un proceso pensado. Igual después de tantas traducciones hay algunos errores, pido disculpas. Vamos, mandó uno hace poquitito que cuando me llega uno de esos, mejor dicho, no de preparación, pero Dios mío, me faltan noches revisando. Pero precisamente tanto trabajo y tanto hay cositas que sé, pero son cosas que yo creo que no los van a percibir, pero de verdad que vale la pena. Como mamá, como profesional, que estuve muy de cerca, no desde el inicio, pero sí desde la construcción del libro y de Marcela Benítez, ¿dónde puedo adquirirlo? Marcela, te pido un favor. Si eres seguidora de Pau, me lo pides por medio de ella, porque si nos damos cuenta, pues obviamente hay que, lo que digo es muy importante, nadie trabaja gratis. Entonces, Pau desarrolló el libro, Pau también lo está vendiendo, entonces las ventas se llaman por el lado de ella, por firmeza con la música lo piden a ella, y ya yo hablo con ella para saber, nos puede escribir pues, en la ULA o en la página web, depende de donde sea. Para el concierto, con los personajes. Felicitaciones por este proyecto que ahora es una gran realidad, Hernán Botero. Bueno, Hernán Botero es mi esposo. Que estuvo también muy de cerca, que yo le gustaba. Les ponía las canciones de la y les decía, yo las puedo compartir y él no, todavía no, y yo estaba... Y por ahí ven unas que están todavía hermosa, la familia ya está lindo, el himno debe ser hermoso. De verdad que es un trabajo muy bien pensado y les va a encantar a los niños. Menos reggaetón, mamá, qué pena pues con si hay algún reggaetonero escuchándonos, pero más canciones de la ULA que enseñan valores. Y tenemos esos canciones de reggaetón, o sea, del ritmo del reggaetón con un mensaje. También, o sea, menos reggaetón. Para adultos, sin nada reggaetón con la ULA. Entonces, hasta todos los personajes y lo que les expliqué al principio, y la cabeza de actividades para hacer en familia, también chévere. Y también está la última parte que es la misma rueda de la vida, pero al final, para que vean ese proceso que tuvieron. Dios mío, bueno, aquí lo van a encontrar, acá está. Entonces, ese mismo ejercicio que hiciste al principio, lo vas a hacer al final, para ver qué tanto lograste completar tu círculo, ampliarlo y que tu vida gire en armonía. La idea es que no que uno esté en 10 y uno esté en 3, porque no vas a hacer una rueda, no va a poder rodar, no va a poder. Entonces la idea es que tenga un balance. Y el una por eso está de la otra, para tener una labor de poder hacer hay que tener un balance en mi vida. Entonces eso es muy, muy importante. Yo digo que todo está pensado, es que todo, este señor todo lo pensó, hasta lo que yo sé que la rueda es porque la diversión, no, es que es el balance, la rueda que tienes, los colores, todo tiene un propósito, esto fue pensado con el corazón y parte de la vivencia del ego, cuando nosotros vivimos lo que hacemos,
los resultados son maravillosos y ustedes lo van a ver en Hula Hula. De verdad que vale toda la pena, los recomiendo, los colegios, los profes que nos están viendo, escuchen las canciones, pónganselas a los niños, son hermosas. Les encanta, a ellos les encanta, de verdad que sí. Como mamá. Tengo la vendedora así. Es que yo también estoy enamorada de Hula Hula porque mi hija les encanta y las pulseras todas, es que a qué niño no le gusta ponerse una pulsera esa. Cuando lo estaba haciendo, me dijeron como que pues me acaban las pulseras, es un valor, pero en realidad, o sea, no me arrepiento para nada porque, por ejemplo, los sobres, que fue como un regalo que se hizo después, las manillas, cada uno de los detalles, o sea, el hecho de tener que sacar como un tesoro que se abre y que tienes adentro, va con el mensaje, va con lo que tú dices, o sea, todo está pensado y no solamente pensado por mí, o sea, Pau tenía sus cosas que me agregaba, mira, algo así, ponlo así, la parte positiva, no nada más a los papás, sino que a los cuidadores, entonces cada una de estas personas que me ayudó en el proceso, muchas gracias. Y pues acá está el resultado y ojalá cualquier detalle que encuentren, si no les gusta o si de pronto se dan cuenta que a sus videos les escuchan algo más, los invito a que manden un mensaje y en las siguientes sesiones lo vamos mejorando. Y bueno, muchísimas gracias, espero que lo compren y me van contando cómo les va con todo este proceso. Feliz resto de semana, Pau, muchísimas gracias por todo, como siempre sabes que te agradezco todos los días y al que me puso pues como en tu camino, definitivamente muy agradecido y bueno, hasta luego. Muchas gracias por escucharnos y por favor escriban y escriban qué dicen los niños. Sería muy chévere poder como hacer un post o algo así con los comentarios de los niños sobre Hula Hula. De las preguntas que nos han hecho ya las estamos resolviendo. Entonces, ¿cómo se empieza? ¿Cómo se califica una novela de la vida? Lo que nos preguntan. El valor ya lo dijimos. ¿Para qué son? Bueno, ahí también los separadores se caben los sobres. Que hace poquito alguien nos dijo, no, el separador que se hizo una cosa de estas. Acá, no, hay un separador en cada una de los sobres para que tú vayas poniendo en cada una de las letras en las que estás, en este separador. Entonces lo pones aquí, por ejemplo. Ese es el separador para los que no saben que es la que hace la bandera de Haití. Aquí está la bandera de Haití para cargar sus páginas. Entonces, si tienen alguna duda, pueden escribir a la o el WhatsApp, que yo soy que estoy respondiendo siempre. Entonces, con todas las cualquier duda o pregunta que tengan, y si no es algo profesional, yo molesto mucho a Pau, por ahí me preguntan, ayúdame con esto. Le ayudamos con la primera pregunta, con la segunda de pronto, con la tercera, agendarse con Pau. Sí, no, muy bien, bienvenidos a todas las preguntas, pues es para escuchárselo y aprender. Cuídense mucho y de verdad nos preguntan, escríbanos a Diego y cómprenlo. Es una belleza. Bueno, después me molesta decir que se están hablando. Chao. Chao.